Hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Señor. Y qué placer poder estar aquí después de 2 años de no tener un Viernes Santo presencialmente. Es de gran alegría poder estar aquí enfrente. Y bueno, vamos a empezar nuestro culto con el preludio y nuestra oración personal en silencio. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestro himnario en el himno número 2, que es a nuestro Padre Dios. El himno número 2 de nuestros himnarios, a nuestro Padre Dios.
de pie, daremos lectura a nuestra liturgia inicial, que dice así: Hermanos y hermanas, hoy es Viernes Santo y nos hemos reunido para celebrarlo como pueblo de Dios. Este culto de reflexión. ¿Por qué se llama Viernes Santo? Hoy se llama Viernes Santo porque en un día como este, Cristo Jesús murió en una cruz para mostrar su obediencia al Padre y exhibir a los poderosos. Cristo Jesús fue enviado por Dios para que nos hiciera saber lo mucho que Dios nos ama. Hoy que recordamos la crucifixión y la muerte de Jesús, vamos a agradecer al Padre su amor y servicio que dio a la humanidad, ejemplo de justicia y misericordia. Gracias, Jesús, porque nos amas. Porque tu oración en el huerto calma nuestras angustias y preocupaciones. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Porque tu flagelación nos recuerda que no debemos ser violentos. Señor, líbranos de los enojos. Porque tu coronación burlona no hace ver que no debemos burlarnos de los otros. Señor, enséñanos a amar como tú amas. Porque tu persona subida al monte Calvario con la cruz a cuestas evidencia la santa con que te trataron. Señor, bendice la ayuda a los que sufren. Gracias, Jesús, porque nos amas. Porque tu sufrimiento nos hace ver que hay muchos que sufren y lloran. Señor, ya no queremos tanta violencia, inseguridad y muerte. Queremos paz. Amén. Ahora tendremos la oración del día a cargo de nuestro pastor. Oramos, hermanos. Señor, muchos están crucificados contigo, abandonados en las cárceles, los basureros, las calles, viviendas de cartón, debajo de los puentes, comiendo solamente lo que los otros tiran, pero al mismo tiempo otros te seguimos crucificando. Hoy lloramos al recordar a esas personas crueles que te crucificaron, pero seguimos haciendo lo mismo cuando abandonamos a nuestros niños y ancianos, cuando disfrutamos de nuestro café y azúcar, sin meditar que en la explotación cruel e injusta que sufren los que cosechan, cuando nos burlamos de la supuesta inferioridad de los negros, indígenas y otras razas. Perdónanos, Señor, por las veces que te han linchado, azotado, torturado y matado a los indígenas, negros o inmigrantes, cuando les han robado sus tierras, negado sus costumbres y expulsados de nuestros países porque no queremos extranjeros entre nosotros. Despierta en nosotros el gran dolor y escándalo de haberte crucificado en el maltrato a los débiles y concédenos el deseo de cambiar de vida. Ayúdanos a comenzar a dar nuevos pasos. Ayúdanos a crucificar nuestros valores falsos para poder resucitar nuestros valores. Señor, indícanos el camino. Amén. Ahora tendremos la primera palabra que se encuentra en San Lucas 23:34 y esta es: perdónalos porque no saben lo que hacen, por nuestro pastor. Hermanos, tomen su asiento. Ya hemos escuchado durante la semana todo lo que le ha acontecido a Jesús. Y las Escrituras dicen: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Marcos 11, 18 y 19. Y enseñaban cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Lucas 19, 47. Desde aquel día acordaron matarle. Juan 11, 53. Jesús
está en la cruz, porque hay hombres poderosos que han decidido matarle. De ahí en adelante Jesús va a sufrir todo el peso del desprecio, de la violencia y de la muerte sanguinaria. Nadie se va a compadecer de él. Así es cuando se busca un chivo expiatorio. La sociedad, el mundo, siempre está buscando chivos expiatorios. Y en esta ocasión le ha tocado a Jesús. Alguien que pague la culpa de todos. Sobre él, la violencia y el maltrato, la sangre, no es para pagar la sed de un Dios lleno de ira y venganza, como algunos lo han dicho. Más bien, es para satisfacer la maldad y el enojo que hay en un grupo de poderosos que no aguantan a un hombre bueno, que hace el bien a los demás, y sobre él volcan su ira. Jesús se ha dado cuenta que ahora Jerusalén ya no es la ciudad de Dios, que los sacerdotes y los profetas no son los que predican el reino de Dios, sino que ahora Jerusalén y los gobernantes matan a los profetas y a los que les son enviados. Como hemos leído, Jesús es ungido con perfume de nardo por María, la única mujer que ha entendido que la vida de Jesús está en riesgo. Mientras Judas, a escondidas, ha acordado con los principales entregar al Maestro por 30 monedas de plata. A Pedro le es anunciado que antes de que cante el gallo, va a negar 3 veces al Maestro. Jesús está orando en el huerto de los olivos. Allí llega Judas con la turba para entregarlo con un beso. Es llevado ante el sumo sacerdote Caifás para ser juzgado y condenado. Allí escupieron su rostro, le dieron puñetazos, se burlaban de él. Los principales sacerdotes se reúnen en consejo y deciden darle muerte, utilizando falsos testigos y así condenarlo. Se le acusó de blasfemia, decir que era hijo de Dios, el Cristo, aunque también por cuestiones políticas. Nuevamente los escupitajos, los golpes y las burlas. Pilato lo cuestiona de todas las acusaciones, pero al final concluye que no encuentra ninguna falta en este hombre bueno. Herodes tampoco encuentra delito alguno. Pilato trata de salvarlo, pero en el fondo es pusilánime, cobarde, que quiere quedar bien con los suyos, ofreciendo la liberación de Jesús o de Barrabás. Optan por Barrabás y Jesús finalmente es sentenciado a muerte y muerte de cruz. Maldito el que cuelga en un madero, decía la Escritura, Deuteronomios 21, 23. Desde ahí Jesús en la cruz, lo vuelven a azotar, es escarnecido ahora por los soldados, le ponen una capa para burlarse, una corona y un collado. De ahí lo llevan para ser crucificado, colgando una pesada cruz. Llegando al lugar llamado la Calavera, el Gólgota, allí lo crucificaron. Cuánta violencia ejercida en un hombre bueno. Cuánto sufrimiento y dolor. Eso habla de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Desde allí pronuncia 7 frases, 7 palabras. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su primera palabra que expresa Jesús es: Padre, perdónalos.
Y lo que está haciendo Jesús es estar elevando una oración al Padre, porque eso es lo que ha enseñado, eso es lo que ha practicado. Las tantas veces que él había predicado, había dicho: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que odian. Lucas 6, 27, 35. Ahora Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insolable de su paternidad, a su amor gratuito y absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Dios se mantiene fiel a su amor. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora su corazón en favor de quienes lo ultrajan y le condenan a muerte. Conoce su corazón de infinita misericordia. Y bueno, no saben lo que hacen. Y yo creo que no es tanto que no supieran qué es lo que hacían los que lo habían primeramente tomado preso, los que lo habían juzgado, los que habían decidido su muerte. Ellos sabían qué es lo que estaban diciendo y qué es lo que estaban haciendo. Solamente lo que mueve el corazón de Jesús es su amor y su misericordia. De esa forma de que Jesús al final lo que hace es interceder por nosotros, de decir: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados, de presentarse delante de Dios como abogado y decir: perdónales todo lo que han hecho. Y Dios siempre se va a mostrar de esta manera hacia nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde ahí Dios también nos invita a cada uno de nosotros, como lo dice en el Padre Nuestro: perdonen para que también ustedes sean perdonados. Una ocasión nuestro maestro en el seminario decía que esta parte del Padre Nuestro está diciendo: trátame como yo trato a los demás. Y Jesús finalmente eso estableció como regla de oro: lo que no quieras que te hagan, no se los hagas a otros. Y lo que quieras que hagan contigo, también hazle a los otros. Esa era su regla de oro. Así que, hermanos, Jesús sigue diciendo y seguramente sigue orando por nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también nosotros tenemos que seguir perdonando porque nos hace bien. Nos hace bien al alma y nos hace estar en paz con Dios. Bien, hermanos, teniendo en cuenta esta primera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, puestos de pie, daremos lectura al responsorio que se encuentra en nuestros boletines. Padre, perdónale, ten misericordia de nosotros. Amén. Así puestos de pie, tendremos nuestro himno congregacional, Pecador ven a Cristo Jesús, que se encuentra en nuestros signarios y es el número 180. Amen.
Bien, hermanos, así puestos de pie recibiremos nuestra segunda palabra, que es: hoy estarás conmigo en el paraíso, por nuestro hermano Esaú Báez. Tome sus lugares, hermanos. Ya estuvo el Señor sufriendo toda la calamidad indescriptible que no podríamos nosotros imaginar. Ahora, como ya lo escuchamos, Él se encuentra rogando, se encuentra pidiendo perdón por aquellos que le crucificaban. También Jesús, ahí, en ese lugar, fue puesto entre dos ladrones. En estos dos personajes se muestran los diferentes efectos que la cruz de Cristo tiene sobre el hombre a través de la predicación del Evangelio. Un malhechor se endureció hasta el fin. Ninguna aflicción cambiará de por sí un corazón endurecido. El otro se ablandó al fin. Fue sacado como tizón de la hoguera y fue objeto de la misericordia divina. Un monumento a la reconciliación. Esto, queridos hermanos, no debiera estimular a nadie a postergar el arrepentimiento hasta el hecho de muerte, o esperar hallar entonces misericordia. Lo cierto es que el arrepentimiento verdadero nunca llega demasiado tarde, como tan cierto es que el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. Nadie puede estar seguro de tener tiempo para arrepentirse justo antes de la muerte. Así como también nadie puede tener la seguridad de contar con las ventajas que tuvo este ladrón penitente. Veremos que este caso es único si observamos los efectos nada comunes de la gracia de Dios en este hombre. Quiero resaltar 4 condiciones del mismo. Número 1. Él reprochó al otro por el desprecio burlón hacia la persona de Cristo. Número 2. Reconoció que ambos merecían lo que estaban padeciendo. Número 3. Creyó que Jesús sufría injustamente. Y número 4. Creyó en una vida venidera y deseó ser feliz en esa vida. A diferencia del otro ladrón que solo quería ser librado de la cruz. Recuerden lo que versa el 39 del capítulo 23. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El primero reconoce en Jesús al Hijo del Hombre misericordioso y solidario con los siempre condenados. Este malhechor pertenece a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que si vuelven sus ojos a Dios, Él no los rechazará. Que sabe que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. Así, una sincera y humilde petición salió de su boca, dirigida al Señor Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
dejando enteramente en manos de Jesús, no ser olvidado, confiando en que así sería. Así fue humillado en el arrepentimiento verdadero y dio todos los frutos del arrepentimiento que permitieron sus circunstancias. Cristo en la cruz se muestra como Cristo en el trono. Aunque estaba en la lucha y agonía más grandes, aún así tuvo piedad de este hombre arrepentido. Por este acto de gracia, tenemos que comprender que Jesucristo murió para abrir el cielo a todos los creyentes obedientes. La gracia es sin duda para todo aquel que quiera hacerla real en su vida. En la cruz, por la obediencia de Jesús, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. Lo sorprendente es que Dios solamente pide la fe, la confianza y la disposición de corazón. De ahí que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, la persona más subyugante de todos los tiempos, fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bien, puestos de pie, tendremos la respuesta a esta palabra que el Señor ha hablado a través de nuestro hermano Esaú. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que están muriendo a pesar de estar vivos, porque el amor no ha tocado su corazón. Como cristianos tenemos el deber de sentir y rescatar a esas personas. Pero esto podría significar que la Iglesia resuelta comprometida en muchas cosas incómodas. ¿Cómo podemos mostrar amor a personas que no tienen nada en común con nosotros? ¿Nos atreveríamos a admitirnos en nuestra celebración? ¿Podemos ver sentados junto a nosotros en la iglesia a un borracho, a un vagabundo, a alguien diferente? Santo Dios, santo y fuerte, santo y inmortal, ten misericordia de nosotros. Amén. Ahora abriremos nuestros himnarios en el número 162, que es Me hirió el pecado. 164. Me hirió el pecado, 164.
pedimos a nuestra hermana Marisela con la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Que se encuentra en San Juan 19, del 26 al 27. Tomen su lugar, hermanos. Y bueno, la cita de Juan 19, 25 y 26 dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María, la madre de Jesús, está junto a la cruz, cerca de su hijo, mirando lo que acontece. Se nombra a otras dos mujeres, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y seguramente había otras mujeres más, seguidoras de Jesús, pero menos famosas. Ha sido un día terrible. Jesús es condenado injustamente a morir crucificado. Un castigo vergonzante, ignominioso. Ella ha visto cómo lo han clavado a la cruz y todo el sufrimiento que experimenta su hijo. Podemos imaginar su tristeza, su dolor de madre. Cuando Jesús la ve, la humanidad de Cristo aflora. ¿Qué será de su madre? Una viuda. Y ahora su hijo primogénito está muriendo. ¿Quién cuidará de ella? En un mundo tan difícil para las mujeres de aquella época y en la nuestra, las estadísticas del INEGI nos muestran que la pobreza extrema se da mayormente en las mujeres en nuestro país y en el mundo. Desde las niñas hasta las mujeres adultas mayores, hay muchísima pobreza entre las mujeres. Pobreza extrema, que es ya cuando se sufre hambre. María está junto a Jesús, pero también está Juan, el discípulo más joven. Juan dice que él era el discípulo amado, pero solo lo dice en su evangelio, ¿verdad? Así como nosotros decimos que somos los consentidos de Dios. Entonces Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y dice la escritura que leímos que desde ese instante Juan se hace cargo del cuidado de María. Y fíjense cómo en esta incipiente comunidad de fe, donde va iniciando la iglesia de Jesús, apenas formándose, al seguir a Jesús, todos pertenecemos a la familia de la fe. Y nuestra tarea es principalmente el cuidado mutuo y el desarrollo integral de cada miembro de esta familia de Dios. Hoy hay madres, familias que sufren por la muerte, la pérdida, la desaparición de sus hijos e hijas. No solo son los 43 de Ayotzinapa, también niños, adolescentes, jóvenes mujeres y hombres por el crimen organizado, la trata de personas. Y Jesús nos habla a ti y a mí y nos dice: he ahí tu madre, tu padre, he ahí tu hijo, tu hija, tu hermano, tus hermanas. Somos llamados a acompañar, a solidarizarnos con las personas que van buscando justicia y a sus familiares. Hermanos, oremos, pero también participemos en lo que podamos para que se haga justicia y puedan ser localizados nuestros hijos y nuestras hijas. Que Dios nos ayude a cumplir y a escuchar la palabra de Jesús: he ahí tu hijo y tu hija. Amén. 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 Qué importante reflexión nos ha dejado nuestra hermana. Y puestos de pie, daremos lectura a nuestra respuesta. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. El Señor se preocupa por todos nosotros.
Pensamos que nosotros ya nos hemos preocupado por los demás, con solo darles migajas. Hace falta tan poco para hacer felices a los demás. No, también hay que darles las cosas pequeñas, las que más cuesta hacer, mostrar amor y preocupación por los demás. Jesús dijo: el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. Amén. Bien, ahora abriremos en nuestros himnarios el himno Unidos, que es el número 280. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nuestra hermana Marcela. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Es un privilegio estar en este lugar, pero con temor y temblor. Estamos delante de esta amada iglesia en esta tarde de viernes de las 7 palabras. A mí me tocó, hermanos, la 4ª palabra, y para esto voy a dar lectura aquí en Mateo 27:46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra muy fuerte, hermanos. Pero también voy a dar lectura en Lucas, en su capítulo 22, de los versículos del 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza.
y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí, hermanos, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que Él inicia, ¿verdad?, su sufrimiento. Él ya sabía desde un día antes, cuando se va al monte de los olivos a orar con sus amigos, con sus discípulos. De aquí Él empieza, hermanos, a sentir esa gran tristeza. ¿Cómo? Si Él está dando la indicación de que oremos, ¿y qué pasa? Los encuentra dormidos, ¿verdad? Y les dice: ¿por qué? ¿Por qué están durmiendo? Tienen que estar en oración. En este momento, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús dice estas palabras, es en el idioma que hablaban allí, ¿verdad?, en arameo, Lama Sabactani, Elí. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él dice, hermanos, estas palabras, Él ya está ahí en ese monte del Gólgota, ya lo crucificaron, ya está colgado en ese madero. Imagínense, desde un día antes, cuando lo toman preso, en ese momento cuando Él dice estas palabras, Él ya está cansado, tiene sed, tiene hambre, está agotado. Lo han golpeado, han hecho, hermanos, lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero no solamente Él tiene dolor en su cuerpo, no solamente es el dolor físico, también tiene dolor en el alma. ¿Por qué? Porque imagínense, al experimentar la traición de Judas Iscariote, uno de sus allegados, uno de sus discípulos, cuando él siente el abandono de sus amigos, cuando lo toman preso y todos salen huyendo. Y dicen las Escrituras que solamente es Pedro el que lo sigue, pero lo va mirando de lejos por miedo a que también lo tomen preso. ¿Y cuál es su sorpresa también? Bueno, no sorpresa, porque él ya lo sabía, cuando le dice a Pedro: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y viene la negación de Pedro. ¿Y qué se puede esperar de los demás? Si ellos eran sus amigos, sus allegados. Los ultrajes infligidos a Jesús por los guardias de Pilato, cuando lo toman prisionero, toda la noche estar aguantando todos esos insultos, se burlaban de él y lo golpeaban. Aquí es ultrajado como profeta, lo están insultando como profeta. Pero por la mañana, los guardias de Herodes Antipas y los soldados romanos se burlaban de él llamándolo rey. Aquí los guardias realizaban con él un brutal juego de adivinanzas, tapándole los ojos con una venda y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y también, hermanos, cuando le colocan esa corona de espinas en donde dice: este es Jesús, el Rey de los judíos, en forma burlona, lo abofetearon, lo escupieron en la cara, lo golpearon. ¿Y por qué? Por amor a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Él dejó su lugar como Dios y se hizo hombre para venir y estar aquí entre nosotros, para venir y dar su vida, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Qué estamos haciendo con esto? Con esta gracia, con este regalo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. No lo echemos en saco roto, hermanos. Valoremos esto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo también me ponía a pensar, el Padre
Imagínense el Padre al dar a su Hijo único, dicen las Sagradas Escrituras, para venir, para enviarlo, y Él sabía lo que le esperaba, y aún así lo envió. Yo me recordaba, hermanos, cuando un día Saúl llegó y me dijo: mamá, voy a donar mi riñón. Él tenía un primo hermano que empezó con insuficiencia renal, entrando a la preparatoria. Ya había pasado un buen tiempo. Y yo lo vi tan decidido y le dije: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, ya lo decidí. Empezó a hacerse todos sus estudios. Y bueno, yo conocía a mi sobrino. No se cuidaba. Le decían que tenía que tener su dieta estricta, tenía que tener pues los líquidos, control de líquidos. Bueno, no tenía que hacer trabajos pesados, y él lo hacía. Él ya le habían quitado el catéter de diálisis, ya le habían quitado como 3, 4 veces, ya lo habían metido al quirófano para poner el catéter de la hemodiálisis. Y yo le decía: hijo, Él no va a cuidar ese riñón que tú le vas a dar. Mira, no se ha cuidado todo este tiempo y tú vas a darle tu riñón. Sí, sí se lo voy a dar. Ay, hermanos, déjenme confesarles que a mí me dolió tanto en el alma que yo empecé a sacar muchas cosas y decir, bueno, no siempre les va bien a los donadores, a los receptores. Saúl, mira. Y yo oraba, yo decía en mi egoísmo: Freddy no se lo merece, no merece tu riñón. Y yo, al escribir esto, hermanos, y al ponerme en el lugar del Padre, Él veía que nosotros no merecíamos a su Hijo, porque no íbamos a valorar, porque no íbamos a tomar esto, ¿qué íbamos a hacer? Echarlo todo en saco roto. Y bueno, Saúl se hizo todos los estudios, fueron al centro médico y no fue candidato para donar. Freddy, como a los 2, 3 meses, falleció. Y yo me sentí egoísta, porque la que se oponía era yo. Y él lo estaba haciendo con mucho amor, haciéndose todos los estudios. Y yo decía: Padre, gracias porque tú no fuiste como yo. Aún así, mandaste a tu Hijo Jesús para morir por cada uno de nosotros, aún sabiendo lo que íbamos a hacerle a su Hijo, hermanos. Y ahora en esta tarde, hermanos, hermanas, ¿en qué momento, en qué situación de tu vida has experimentado el abandono de Dios? Cuando tu hogar está destruido, un divorcio, una traición, te quedaste sin trabajo, se han burlado de ti, tu hijo está en las drogas, no sabes qué hacer, estás con cáncer, un diagnóstico fatal. Ahora que estamos terminando esta pandemia, cuando todos decían: es que fulanito está contagiado, es COVID, todos nos asustábamos, ¿verdad? Y también nos llenábamos de temor. No pasaste un examen, no tienes un lugar en donde seguirte preparando. Te quedaste sin una escuela, tu negocio no prospera, estás en un trabajo en donde no te pagan lo que tú mereces ganar. ¿Cuál es tu situación? ¿En dónde, en qué momento tú has sentido esto que nuestro Señor Jesús sintió en esa cruz cuando clamaban: Padre, ¿por qué me has abandonado? Déjame te digo que Él sigue ahí contigo. Él nunca dejó a Jesús, nunca, siempre estuvo ahí a su lado.
Y nosotros también, hermanos, en esta tarde te digo que Él está a tu lado, que Él sigue contigo, caminando a tu lado, sosteniéndote con brazo fuerte y poderoso, entrenándote para las grandes ligas. Es una realidad. Vivimos en un mundo donde hay injusticias, enfermedades, hay muerte, nos enfermamos y morimos. Pero Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo y yo voy a estar contigo hasta que este sea el final, hasta que el mundo, ¿verdad?, no exista. Él no quiere cambiarte de religión, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú lo escuches y lo dejes entrar a tu vida, a tu casa, con los tuyos, a tu trabajo, a tu negocio, a donde tú te mueves. Él quiere seguir a tu lado, siempre y cuando tú se lo permitas. Esa es una decisión tuya, porque Él es tan respetuoso que Él, si tú no le das la oportunidad de que entre a tu vida, a tu corazón, que tome el primer lugar, Él no lo va a hacer, porque esa decisión la tienes que tomar tú. Hermanos, Dios sigue caminando a nuestro lado. Él nos sigue acompañando y nunca, nunca te va a abandonar. Que Dios sea con nosotros. Amén. Permaneciendo sentados tendremos la respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque dices, Jesús, que estás abandonado. Porque estoy solo, sin una palabra de amor, herido por tantas otras palabras desconsideradas. Nosotros decimos que Dios es amor, pero vivimos en un mundo donde se sufre, donde no hay amor. ¿Por qué? ¿Dios quiere el mal en este mundo? Él quiere que haya amor en su vida. Cristo nos mostró el modo de contrarrestar el mal y el egoísmo con el amor, por su Espíritu. Dios conduce diariamente a la humanidad por los caminos del amor y del bien. No seas vencido de lo malo, véncelo con el bien. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. Amén. Ahora en nuestros himnarios tendremos el himno La Cruz del Calvario, que es el número 163. 163.
Tengo sed, por Saúl Aguilar. Tomen su lugar, hermanos. Pues como ya sabemos, para esta hora, el Señor Jesucristo pues ya había sido crucificado, pero su sufrimiento ya llevaba horas de haber comenzado. Primero, en el Monte de los Olivos, Jesús tuvo una condición médica que ya está demostrada, se llama hematidrosis. Es una condición poco común, pero que ya se ha visto, y lo que sucede es, cuando una persona tiene una ansiedad severa, un estrés severo, produce sustancias químicas que lo que hacen es romper los vasos pequeñitos que van a las glándulas productoras de sudor, y esto hace que el sudor se mezcle con sangre. Y esto hay, bueno, y como menciona Lucas, su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Pues desde aquí se nos muestra un Jesús angustiado, un Jesús estresado, y que primero pues empieza ya a perder líquido de su cuerpo. El Señor Jesucristo fue azotado. Dice la historia que las flagelaciones romanas consistían en 39 latigazos. Yo creo que ya todos hemos visto la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y hay una historia que cuenta el protagonista que cuando está la escena donde están flagelando a Jesús, pues al actor el látigo era real y al actor le alcanzan a dar dos golpes reales. Y el actor describe que fue un dolor muy fuerte, le sacaron el aire, no podía respirar, y fueron solo dos, hermanos, y era solo un látigo de solo el cuero. Y dice la historia que el látigo que usaban los romanos en ese entonces tenía varias tiras de cuero, entrelazadas en ellas venían varias esferas de metal, que pues su función consistía en que cuando golpeaban al condenado sufrían moretones, hematomas, contusiones, y con los consiguientes golpes pues se rompían y pues sangraban. Además, decían que habían casos donde se encontraron que también habían pedazos de hueso afilados, pues que también su función era lastimar la piel del condenado. Hay historias, cuentan relatos que hubo casos, incluso que algunas personas, por el daño que sufrieron, la columna vertebral quedó expuesta. Entonces, esto nos quiere decir que la piel de Jesús, sus músculos, sus tejidos, sus vasos sanguíneos fueron lastimados y por consecuencia la pérdida de sangre fue severa. El Señor Jesucristo después fue forzado a caminar más o menos aproximadamente unos 600 metros hacia el Gólgota, lastimado, y además cargaba una cruz de aproximadamente unos 50 kilos. Pues las caídas que nos menciona la Biblia pues reflejan el estado de Jesús, pues de que ya estaba muriendo, que su cuerpo ya estaba tal vez en un estado de choque. Bueno, al llegar lo clavan a la cruz, y no a todos los condenados a crucifixión los clavaban a la cruz. Eso solo fue un extra para más sufrimiento. Pues la muerte de cruz consistía principalmente en asfixia. Por la posición en la que amarraban a los condenados, era difícil hacer una exhalación. Entonces los condenados eran forzados a apoyarse en sus pies para poder hacer una buena respiración. Y era una muerte lenta, una muerte de días. Llegaba el cansancio de los condenados, llegaba el momento en que ya no podían ellos sostenerse y morían por asfixia. Gracias a Dios por el avance de la ciencia, ahora podemos intuir qué pasaba por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente su cerebro tenía activados todos los mecanismos de defensa y compensación por el daño sufrido y la pérdida de líquido en general. Todos los sistemas estaban trabajando a tope, inclusive algunos a lo mejor ya se habían sacrificado
para la supervivencia. Se sabe que se libera adrenalina, que hace que el corazón lata más rápido, para tratar de compensar la pérdida sanguínea. Pero esto también ocasiona, si el Señor tenía heridas, que hubiera una mayor pérdida de sangre. La pérdida de sangre causa una baja en la presión arterial y esto da como resultado el reflejo de sed. El Señor Jesús dijo: tengo sed. Aún estaba luchando por mantenerse vivo, aún buscaba agua, recursos para sobrevivir, que es algo natural en todos los seres vivos. Todo esto que nos demuestra que Jesús fue humano como nosotros. Sintió dolor, sintió hambre, sed, miedo, estrés, cansancio, soledad, tristeza y yo creo que hasta enojo. Y que al final tuvo una muerte humana. Así que cuando nosotros le pedimos ayuda a Él, cuando nosotros sentimos dolor, cualquier tipo de enfermedad, miedo, cansancio, soledad, Él es empático con nosotros, hermanos. Él sabe perfectamente lo que tú estás pasando. Él sabe perfectamente lo que tú estás sufriendo. Tengan certeza que Él nos ayudará y ya nos lo demostró con el sacrificio que hizo por nosotros. Y que todo lo que Él vivió y todo lo que Él sufrió fue por amor a nosotros. Amén. Gracias, hermano. Amén. Puestos de pie tendremos nuestra respuesta. Tengo sed. Por todas partes hay personas que pasan por necesidad. ¿Qué haremos? Tengo sed, y a muchos todavía no ha llegado nuestra ayuda. Nunca llegaremos a amar si no nos llegamos a solidarizar con el que pasa necesidad, con el que sufre y está solo sin que nadie le ayude y le muestre amor. En verdad os digo que lo que hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, lo hicisteis conmigo. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. Amén. Cantaremos el himno congregacional Va Dios mismo, que es el número 329 en nuestros himnarios y también lo tenemos en nuestro boletín.
nuestras ofrendas, tendremos nuestro ofertorio. Nada les importa a todos los que pasan de largo, miran y no les importa el sufrimiento, se burla, pasa de largo. Señor, desde la cruz nos parece lo que decís. Cuídense, ámense unos a otros. Recibe esta ofrenda como una expresión de nuestro corazón, de que estamos dispuestos a llevar nuestra cruz contigo. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana Eli y a nuestra hermana Lía que nos puedan ayudar, por favor. Amén. Tendremos nuestra sexta palabra que se encuentra en San Juan 19:30. Consumado es, por el pastor Leonides. Tomen su asiento, hermanos. Hemos escuchado, hermanos y hermanas, cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha dicho estando en la cruz. Y en esta ocasión, Jesús dice: todo está consumado, todo está cumplido. Y hemos venido revisando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él poco a poco fue entendiendo que era el enviado de Dios. Y cuando tomó la decisión de realizar su ministerio, fue encontrando momentos especiales de parte del Padre que le decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, Jesús iba dando los pasos que al Padre le agradaban. Y como hemos revisado, llega el momento en que Él se bautiza, llega el momento en que Él ayuna, llega también el momento en que va hacia Jerusalén, pero también llega este momento difícil, cuando llega a Jerusalén. Él sabía que no podía renunciar a este compromiso que había hecho con el Padre. Él sabía que tenía que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa era la misión que tenía. No era algo fácil. Iba a tener confrontaciones, iba a tener enfrentamientos, y del otro lado iba a haber quien le iba a poner trampas, iba a haber quien también lo iba a perseguir, lo andaban cuidando para que llegara este momento. Pero Jesús, aun cuando sabía que era difícil estar en Jerusalén,
aun cuando él sabía que lo iban a tratar mal, que a lo mejor iban a quitarle la vida, él no va a renunciar a lo que él se había comprometido. Él tenía una meta, él tenía este proyecto que era el proyecto de Dios de establecer el reino y lo iba a cumplir, costara lo que costara. Y creo, hermanos, que es precisamente lo que también nos da Dios en la vida. Dios a cada uno nos da proyectos, Dios a cada uno nos da metas, Dios a cada uno nos da, dicen los hermanos Lin, Dios nos da a cada uno de nosotros nuestras órdenes superiores, es decir, Dios a cada uno de nosotros nos encarga una tarea específica en este mundo. Y quien la encuentra y la realiza es una persona feliz, es una persona que disfruta la vida porque está en el lugar adecuado, en su profesión adecuada o en su trabajo adecuado, porque es lo que le agrada hacer. Y Jesús sabía que tenía que cumplir este proyecto. Jesús sabía que tenía que establecer el reino de Dios a pesar de todo. Y así también nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria tenemos que levantarnos temprano, tenemos que ir, tenemos que regresar, tenemos que estar trabajando arduamente para poder cumplir con aquel proyecto que tenemos en vida, con aquel proyecto que tenemos como familia. Y bueno, y nos sentimos felices, nos sentimos realizados cuando lo logramos. Y yo no digo que Jesús esté feliz en este momento, sino simplemente Él está diciendo unas palabras de triunfo, de que aquello que el Padre le había encomendado, Él, a pesar de todo, lo estaba cumpliendo. Todo está consumado, todo está cumplido. Y yo creo, hermanos, que al igual que Jesús, vamos en la vida realizando nuestras metas, vamos realizando nuestros proyectos, vamos nosotros revisando también en qué grado vamos. Y eso siempre va a ser bueno para nuestra vida. Nosotros hemos leído que Dios no es un Dios de desorden, sino Dios es un Dios de proyectos. Y espera que pues tengamos sus proyectos de vida. Yo no sé cuántos proyectos tengan en la vida. Alguien decía por ahí, bueno, yo tengo proyectos como para 3 vidas, ¿no? Bueno, y qué bueno por esas personas que trabajan por ello. Y se espera que cada uno de nosotros sepa hacia dónde está apuntando, dónde se ven en 1 año, dónde se ven en 2 años, en dónde se ven en 5, en 10 años. Porque eso es bueno, que nosotros tengamos proyectos, que nosotros apuntemos hacia eso. Por eso, hermanos, creo que Jesús, al llegar a este momento y decir, consumado es, todo está terminado. Lo que el Padre me ha encomendado, lo he cumplido. Lo que el Padre me ha dicho que haga, que es su voluntad, lo he hecho. Y hermanos, también el Señor nos invita a que cumplamos su voluntad. Esperemos también al final de nuestra vida en este mundo, también poder decir, lo que el Padre me encomendó, lo he cumplido. Consumado es. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a tener nuestra respuesta. Consumado es. Que piense cada uno por unos momentos en los diferentes planes y proyectos que hemos ideado en las últimas semanas. Sí, ¿y qué pasa con los grandes ideales a largo plazo, los que acariciamos desde hace años? Los tiempos cambian, muchos planes se muestran realizados. La historia humana está llena de ideales no cumplidos. Nadie está dispuesto a recorrer todo el camino.
Hay cosas por las que sí vale la pena recorrer todo el camino para conseguirlas. Jesús lo ha recorrido y nos dice, toma tu cruz y sígueme. Siempre hay alguien que nos toma la delantera y arruina nuestros planes. Muchas personas son difíciles de tratar, pero tenemos que seguir con el proyecto de Dios hoy y siempre. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. Amén. Cantaremos el himno congregacional, Obedecer y Confiar, que es el número 219 de nuestros signarios. 219. Séptima y última palabra que se encuentra en San Lucas 23, 46. En tus manos encomiendo mi espíritu. Por nuestro hermano Isaac Rodríguez.
Pueden sentarse. Les voy a confesar algo, no es fácil estar aquí para mí. Me es más fácil estar allá, pero aquí me cuesta un poco más de trabajo. Bueno, ya escuchamos todo lo que ha pasado Cristo, pues no ha sido nada grato. Voy a quitarme tantito esto. Imagínense cómo se sienten cuando no les hacen caso. ¿Cómo se sienten cuando la gente les rechaza? Cuando nos acusan por algo que no hicimos, algo injusto. Cuando nos hieren, cuando nos lastiman, cuando nos traicionan y cuando nos hieren de muerte. Creo que a nadie lo han herido de muerte porque estamos aquí. Entonces, bueno. Pero al Señor Jesús lo hirieron de muerte. Todo esto lo pasó Cristo. ¿Por qué llega a la cruz? Cristo llega, si lo pensamos de forma mística, llega para que cumpla el plan de salvación. Pero si lo vemos de forma física, o bueno, de forma humana, llega a la cruz después de que fue perseguido por cosas injustas, por corrupción, por falsos testimonios, llega traicionado, porque lo entregaron, explicaba cosas y no lo comprendían. Esto está grave. No es nada alentador. Él ya está lastimado de muchas formas. Está cansado, está triste, está deshidratado. Ya nos lo explicó Saúl, está muy mal. Y pues este es un momento muy tenso. Porque, bueno, había toda una atmósfera ahí política corrupta que lo quería, pues muerto, bueno, sí muerto. Pues mucha gente lo seguía, entonces había como mucha tensión entre dos posturas. Hay gente que está triste, impotente, sus amigos, gente que le seguía, ya no lo pueden bajar de ahí. Ya no hay mucho que hacer, nada más están viendo lo impotentes, ¿no? Ahí sin poder hacer nada, ¿no? Está Cristo a nada de la muerte, está a pocos instantes y esto Él lo sabe que ya no le queda mucho tiempo. Como ya lo comentó Saúl, esto puede ser estresante, puede ser de mucha angustia, mucho estrés, muchas cosas, ¿no? Esto puede dar miedo también, puede pasar mucho por la mente. Pero hay algo aquí curioso que me llama la atención, que está tranquilo. En este momento ya está tranquilo. ¿Cómo me puedo sentir tranquilo después de todo esto que está pasando, no? O sea, el ataque físico, el ataque mental, el ataque emocional. ¿Cómo puedo conservar la calma en este momento? Aquí ya no maldice a nadie, no maldice a nadie, no maldice a la gente que lo puso ahí, ya no se queja, bueno, al menos en este momento. ¿Por qué creen que ocurre esto? Cristo ahorita está seguro con el Padre. Ya no tiene miedo. Humanamente pudo haber experimentado el miedo, pero ya no tiene miedo. Porque conoce a Dios. Y sabe que estará bien, pase lo que pase.
va a estar bien. Y sabe también que siguió la voluntad del Padre. Entonces está confiado. Y también sabe que el Padre está con él. Y está en todo momento. Con esa seguridad y con lo último que le queda de vida, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Esto es fuerte. O sea, ahí mucha gente, yo creo que le cayó el 20 de qué hicimos, ¿no? Ya está muerto. Ahora, ¿quiénes se encomiendan a Dios? Nosotros como cristianos nos encomendamos a Dios por fe, pero ¿qué personas se encomiendan a Dios en el día a día y que a veces no lo notamos? Por ejemplo, a mí se me ocurre un bombero que va a entrar a un incendio, pues sabe su arte, bueno, su destreza, su habilidad, pero siempre está el punto de que puede no salir del incendio, ¿no? Un soldado ahorita con la guerra, yo me pongo a pensar en los soldados de Ucrania, tanto de los dos bandos. Los presidentes, pues cada quien está en su lado y pueden dormir de alguna manera bien, pero los soldados, ¿qué pasa con ellos, no? Pues estas personas se encomiendan a Dios. La gente que está en situaciones difíciles donde ya no hay nada más que hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando escuchamos la alerta sísmica, ¿no? O sea, da miedo, ¿no? Y aunque hagamos lo que se nos ha dicho, no corras, no gritas, no empujes, te sales, pero siempre está ese temor de que puede ser un temblor grande y hasta ahí lleguemos. Cuando alguien nos asalta, hay mucha impotencia, ¿no? Nos encomendamos a Dios. O en la violencia, donde ya no podemos hacer mucho, ahí también la gente se encomienda a Dios. En homicidios, feminicidios. O en el día a día, pues no sabemos qué nos pueda pasar. Entonces, nos encomendamos a Dios. Encomendarnos al Padre nos da la seguridad de tener miedo si conocemos a Dios. Porque desde que habita en nosotros, no estamos solos, está con nosotros. Y el que no conoce a Dios sí tiene miedo de morir, pues está solo, está vacío. No tiene idea dónde va. A mí en lo personal, esta palabra me mueve mucho, porque yo tenía conflictos de fe muy fuertes. En la música me desempeño bien y todo, pero a mí en lo personal, yo a veces digo, ¿y qué hay después? Y fue interesante cuando el pastor dijo, ¿quién quiere participar con una palabra? Yo, a que me toque. Y curiosamente me tocó esta. Y ahora me doy cuenta que no estoy solo. El que conoce a Dios tiene la confianza de que aunque esté en valle de sombra de muerte, no temerá mal, porque Dios está con nosotros. Esa es la seguridad que tenemos, que Dios está con nosotros aquí y más allá de la muerte. Dios les bendiga. Amén. Bien, puestos de pie tendremos nuestro último responsorio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Podemos nosotros decir estas palabras? La muerte, ¿quién nos puede dar el valor para vivirla? Al final, el hombre se queda sin respuestas. Al final, la única respuesta es Dios.
santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. Amén. Tendremos nuestro último himno, que es Al contemplar la excelsa cruz, que es el número 299. 299. la bienvenida y bueno, nosotros como iglesia los saludamos y queremos pedirle al pastor Moisés Morales que nos guíe en esta oración final, si quiere pasar por favor. Ya hemos sido ministrados con la palabra de Dios. Hemos sido ministrados por la iglesia Jesús el Buen Pastor aquí en Ramos Millán.
Esta no es una mera tradición. Esta es una rememoración de la salvación que en Cristo tenemos. Y que hoy nos recuerda que desde la cruz, que la vida cristiana no son puros momentos placenteros o momentos de algarabía. También hay momentos en la vida cristiana de Gólgotas y de Calvarios. Pero desde ahí hoy Jesús nos ha recordado que desea de nosotros como sus discípulos seamos también fieles en los tiempos adversos. Y como se nos ha dicho, Él está con nosotros también en los momentos de oscuridad. Nos vamos de este encuentro litúrgico, amado Señor. Gracias por tu iglesia. Porque tú eres el Señor de la iglesia. Gracias por la invitación que nos has hecho de ser tus discípulos. Gracias por comprendernos y por ser empático cuando como Pedro también te traicionamos o te negamos. O como cuando Judas miramos otros intereses y no sabemos detectar los signos de tu reino. Despídanos de este encuentro litúrgico con tu bendición. Llévanos para ser fieles discípulos. Llévanos desde los sufrimientos que cada uno de los hermanos y hermanas pudieran también estar viviendo. Pero llévanos en la esperanza de que vendrá el alba, vendrá el amanecer, llegará la resurrección. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siga siendo contigo, presbítero Leonides Aguilar, para seguir cuidando de esta grey que se te ha encomendado. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes, familias que integran esta congregación, y que la bendición de Dios sea con su colonia, con su alcaldía, en su ciudad, sea con nuestra patria. Que la bendición de Dios sea con toda su iglesia y con toda su creación desde ahora y eternamente. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos con la ayuda de Dios el domingo a las 6 de la mañana para celebrar juntos el día de resurrección. Y hermanos, las flores, como se van a cambiar mañana, si alguien quiere llevar flores, puede tomar de las que están aquí y llevárselas a su casa. Vamos a escuchar el gozo.